Hola a todos, esta es la segunda parte del video de recursividad en C, donde estábamos explicando los diferentes ejercicios que el profesor de programación 2 nos dejó a mí y a mi grupo. Este video es, de hecho, pues, la explicación de esos ejercicios, es una tarea. Y pues podemos continuar, ya que en el primer video, en esa primera parte, pues aproveché de que tal vez es una forma un poco diferente de programar así en C, porque tal vez muchos están acostumbrados a hacerlo en Dev C++ o hacerlo en Visual Studio Code y venir a ver como algo diferente, que es alguien que está programando desde la consola de comandos con un editor de texto Vim de GNU y que compila los archivos desde la consola de comandos. Puede ser un poco diferente, entonces por eso aproveché de enseñar un poco el editor de texto, enseñar un poco los comandos de la consola, y pues en esta parte del video ya pues avanzaremos muchísimo más rápido en los ejercicios, ya que pues no nos podemos quedar estancados como lo hicimos. Pues no nos quedamos estancados en esa primera parte, pero pues sí nos demoramos muchísimo. Muy bien, entonces vamos a continuar. Yo creo que ya están viendo la pantalla. Y pues vamos a continuar donde lo dejamos anteriormente, que estábamos en el de 75 números. Entonces vamos a abrir nuestros ejercicios y vamos con el siguiente. ¿Qué nos plantea? El siguiente ejercicio nos plantea lo siguiente. ¿Qué dice? Hacer un programa de computador de tal manera que presente todas las tablas de multiplicar del 1 al 10 así. Y entonces que salga la tabla del 1 entera. No, porque acá ya estos punticos de acá significa que esta tabla es entera, va del 1 al 10. Pues acá podemos ver. La tabla del 2 entera. Y hasta la tabla del 10. Entonces vamos a ir al código. Vamos a ir a ese código. Pues obviamente aprovechar aquí un poquito. Vamos a ver los archivos que tengo. Con ls puedo ver los archivos que tengo, que creo que no lo había comentado muy bien anterior. Vamos a abrir un archivo, que este es el quinto. Entonces lo más probable es que la tenga 5.tablas, 5-tablas.c. C, recuerde, .c es la extensión que se le ponen a los archivos C. Vamos a borrar esta parte de acá. Y bien, incluimos la librería stdio.h, la librería de entrada y salida estándar. Ya la conocemos, es algo de lo más básico, de lo primero que uno aprende. Y pues a la función main, que primero es lo que se ejecuta. Y voy a imprimir algo acá en pantalla y voy a llamar a la función tablas y le voy a entregar un 1 como parámetro y voy a retornar el 0. Vamos a llamar a la función tablas, entonces esta función de acá. Y esa función tablas, ¿qué va a hacer? Me va a decir que mientras el número sea menor o igual a 10, o sea, esto va a ser como un ciclo, va a ser un ciclo 10 veces, porque empieza en el 1 y va hasta el 10, va a ser un ciclo 10 veces, y que va a decir la tabla de porcentaje y número. O sea, va a meter el número actual, lo va a poner acá, entonces va a decir la tabla del 1, la tabla del 2, la tabla del 3, la tabla del 4. Llamo a la función multiply, que es esta función de acá. Entonces, ¿qué hace esta función de acá? Va a recibir dos parámetros, va a recibir un número y un contador. ¿Este número qué va a significar? Ese número significa la tabla actual. O sea, si acá hay un 2, es la tabla del 2, si acá hay un 3, es la tabla del 3, si acá hay un 4, es la tabla del 4. Y así sucesivamente hasta el 10, pues, o hasta el número que le vamos pasando. Si le colocamos un 14 a esto, nos da la tabla del 14. Muy bien. Y luego llamamos a tablas nuevamente, haciendo una función recursiva, haciendo que esto sea una función recursiva, llamando a número, o sea, al contador, por decirlo así. Más significa que vamos a incrementar el número más 1. Y luego acá volvemos a preguntar, volvemos a evaluar si ese número es menor o igual a 10. Si eso es verdad, pues continúo. Si eso ya es falso, pues digo fin del ciclo y termino la ejecución de todo el programa. Entonces vamos a ir a la función multi. La función multi, ¿qué me dice? Mientras que el contador sea menor o igual a 10, mientras que esto sea verdad, voy a imprimir ¿qué cosa? Voy a imprimir la tabla, como la multiplicación actual. Digamos, ¿cómo así que la multiplicación actual? Digamos que en el contador hay un 2 y en el número hay un 2. Entonces voy a decir 2 por 2 y voy a dar el resultado de número por contador.
y luego voy a hacer un salto de línea. Bueno, verdaderamente el salto de línea se hace antes. Entonces hago un salto de línea, voy a decir el número por el contador es igual a, pues, número por contador, y vuelvo y llamo a la función multi. El número no se modifica porque el número es el que me dice en cuál tabla estoy, y el contador es el que me dice por cuál debo multiplicar el número. Y esto pues esto se hace 10 veces, este se hace 10 veces, para que me dé, para que me dé todas las tablas, la tabla del 1, del 2, del 3, del 4, del 5, y este para que me dé todas las multiplicaciones de dichas tablas. Entonces vamos a guardar y vamos a compilarlo, GCC. Como ya sabemos, vamos a hacer esto un poquito más pequeño para que me quede abajo, así. Vamos a decir GCC, y este se llama 5-tablas con mayúscula -.c. Muy bien, ningún error, era de esperarse, ya lo habíamos testeado. Y bien, acá nos salen todas las tablas. La tabla del 5, la tabla del 6, la tabla del 7, del 8, del 9 y del 10. Y bueno, pues tal vez se pregunten, pero es que acá solo sale la tabla desde el 5 hasta el 10. ¿Tiene el error? ¿Acá tiene un error? ¿O qué es lo que está pasando? Pues lo que pasa es que la consola que estoy manejando tiene una limitación en caracteres. Entonces me está cortando. Pero si nosotros quisiéramos ver esto entero, pues esto es algo más de adicional para que lo vean. Es a.exe mayor mayor a. ¿Qué significa esto? Estoy redireccionando, como duro de pronunciar, estoy redireccionando todo lo que me vaya a dar a.exe a un archivo de texto que se va a llamar a. Entonces yo le voy a hundir enter, y esto me hizo ahí algo, me hizo una especie de proceso. ¿Pero qué proceso me hizo? Entonces, para nosotros poder leer archivos .txt o diferentes archivos de texto, vamos a colocar more, que nos va a dar como las propiedades no, sino el interior de un archivo y el nombre del archivo. Entonces vemos que ahora sí empezó desde la primera tabla. La tabla del 1, la tabla del 2, la tabla del 3, la tabla del 4, y ahora sí, la tabla del 5, la tabla del 6, la tabla del 7. Y pues por último la tabla del 8, acá estamos terminando la tabla del 8, la tabla del 9 y la tabla del 10. Bien, ya que vimos que este programa está funcionando, ¿qué vamos a hacer? Vamos a guardar y vamos a ir a ver el siguiente programa, que es este de acá. Muy bien, entonces, ¿qué dice nuestro programa número 6? Dice, hacer un programa de computador de tal manera que lea un número, perdón, e imprima su factorial. Siendo, pues acá nos hacen una breve explicación de qué es un factorial. N factorial es igual a, digamos que factorial 5. Y entonces voy a decir 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Multiplico hasta n. Digamos que me dan el 6, entonces voy a decir 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6. Entonces, el factorial está definido como la multiplicación de todos los antecesores de n. Entonces, solo está definido el factorial para los números enteros positivos, dice acá. Entonces, el factorial de 1, esta parte de acá me confundió un poco, pero bueno, n factorial igual a 1 si, eso es lo que dice acá, es que no lo leí así, como que se me fue la mente, es que n factorial es 1 si n es igual a 0. Esto me está diciendo que el factorial de 0 es 1. Y entonces vamos a hacer pues este programa que uno dice, uy, esto está como raro, como esto complejo, pero pues ya vamos a ir a ver que no es tan complicado como se ve a priori. Este es el sexto, entonces voy a decir 6 está por acá, factorial con F mayúscula, factorial. Muy bien, entonces tenemos acá vamos a ver un concepto algo nuevo, no sé si, pues yo creo que muchos lo conocen, pero es algo nuevecito que no hemos visto pues en los ejercicios anteriores. Entonces vamos a incluir la librería estándar IO, que es la librería estándar de entradas y salidas. Vamos a definir un número como doble, eso es importante más o menos saber por qué es doble. Vamos a imprimir
vamos a imprimir programa que calcula el factorial de un número, ingresa un número, y el scanf es el que vamos a pedir, el número que el usuario nos ingrese, se va a guardar el número. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Acá arriba, que de pronto es lo nuevo, voy a declarar, no, voy a inicializar mi función. Voy a decir que voy a crear una función llamada factorial que va a recibir un doble, que va a ser el número, pero no la voy no le voy a crear un cuerpo, no le voy a decir qué va a hacer esto, lo voy a hacer después. ¿Para qué hago esto? Para yo poder colocar primero mi función main, llamar a factorial y luego ya declarar factorial tal y como es. Entonces vamos a ir a la función factorial de acá abajo, que va a devolver un doble. Esto de los dobles y los enteros, pues antes estábamos manejando enteros, ahora estamos manejando dobles. Esos son diferentes tipos de datos. Un entero es un tipo de dato que puede manejar hasta 4 bytes. Un doble es un tipo de dato que puede manejar hasta 8 bytes. Y este doble es un número muchísimo más grande que un entero. ¿Por qué hacemos esto? Porque factorial es una función que va a devolver valores muy grandes. El factorial de 20 ya es un número demasiado grande. Entonces por eso necesitamos un espacio en memoria grande para poder guardar valores tan grandes. Esa es básicamente la importancia de por qué estamos utilizando dobles. Y pues acá también el número es doble porque un programa en C solamente es el cambio de variables durante un programa. Y entonces esas variables tienen que mantenerse de su mismo tipo. Si esta variable es doble, esta variable durante toda la ejecución del programa debe mantenerse del mismo tipo doble. No puedo decir que esto ya luego es un entero. Pues podría ser un cambio explícito de variable, pero pues de eso se trata por decirlo así, el flujo del programa. Pues si alguien tiene algo como que comentar, como desde esta parte que les acabo de comentar, que les acabo de decir, de la ejecución de los programas y de los tipos de variables, lo puede dejar abajo en los comentarios. Muy bien. Entonces, el factorial, pues ya lo definimos. Entonces, vamos a decir que el factorial, si número es igual a 1, si el número es igual a 1, voy a retornar 1. ¿Qué significa que el número va a ser igual a 1? El factorial de 1. Entonces, el factorial de 1 es 1. Y en el falso voy a retornar el número por el factorial de n de número menos 1. ¿Qué significa esto? Que yo voy a entrar, digamos, con el 4. Entonces el 4 no es 1. Entonces yo voy a dejar el 4 acá. Y el programa lo que me está diciendo es, yo sé que el factorial de 4 es 4 por el factorial de 3. Pero cuando ya el factorial de 3 vaya y se evalúe, él va a decir, yo sé que el factorial de 3 es 3 por el factorial de 2. Pero cuando ya el factorial de 2 vaya y se evalúe, él va a decir, yo sé que el factorial de 2 es 2 por el factorial de 1. Y ya cuando llegue el factorial de 1, él va a decir, yo sé quién soy, yo soy 1. Y entonces se va a devolver multiplicando todos esos valores hasta que llegue a esta parte de acá, hasta que vaya retornando esos valores hasta esta parte de acá, y va a devolver ese valor. O sea, el factorial de n. Muy bien, yo creo que ya lo pudimos haber entendido un poquito mejor. Vamos a guardar. Vamos a venir acá, vamos a compilarlo, que es 6. Perdón, escribí acá mal, es 6-factorial.c, enter, clsa.exe. Y entonces vamos a ingresar un número, digamos el factorial de 5. El factorial de 5 es 120. Pues como para decir, no quedarnos como decir, eso es una verdad absoluta. No, vamos a ir a la calculadora y vamos a decir que el factorial de 20, el factorial de 5, entonces vamos a decir 5 factorial. El factorial de 5 es 120. Vamos a dar un valor más grande, vamos a dar un valor de el factorial de 40. Entonces el factorial de 40 me sale que es este numerote grandísimo. Entonces vamos a ver si eso es real. Vamos a ver si el factorial de 40 hace número tan grande. Y entonces efectivamente podemos ver que el factorial de 40 es 8, 15, 91, 15. Entonces 8, 15, 91, 5, 2, hace numerote y 47 ceros.
boom, acá están esos 47 ceros. Por esto es más o menos lo que yo les decía que los tipos de variables tienen que ser más grandes, porque si nosotros colocamos esto acá como entero, este número ya sobrepasó esos 4 bytes. Lo sobrepasó y por mucho. Y como ya lo sobrepasó, eso nos va a dar acá un número o desconocido o un número negativo. Bueno, no es desconocido. Nosotros, teniendo en cuenta un poquito cómo se guardan esos datos, si el valor es con signo, si el valor es sin signo, y sabiendo que el bit más significativo del byte más significativo se utiliza para el signo, podríamos calcular qué números va a dar acá. Pero pues no sería la respuesta correcta. Nosotros queremos el factorial de 40, no queremos que el factorial de 40 sea menos 300 millones. Eso no, eso estaría malo, entonces nosotros queremos un número correcto. Entonces por eso tenemos que darles un valor adecuado en memoria para que se pueda guardar ese número tan grande. Esos son números demasiado grandes. Muy bien, entonces ya evaluamos que esto sea cierto. Ya vimos el programa, vamos a seguir con el siguiente. Hacer un programa de computador de tal manera que lea un número n no negativo y validar esto y mostrar la suma de los factoriales de todos los números desde 0 hasta n. Entonces desde 0 hasta n, entonces ese es el punto número 7, vamos a ir a verlo. Listo, continuando en lo que habíamos quedado, es que se me había cerrado el documento, es hacer un programa de computador de tal manera que lea un número entero n no negativo, validar esto y mostrar la suma de los factoriales de todos los números desde 0 hasta n. Entonces vamos a ir a ver este código, es el 8, no es el 7. Entonces vamos a ir a ver el 7, escape, lo estoy escribiendo donde no es, perdón. Y vamos a colocar aquí que esto es, ¿cómo es que era? Es el 7, entonces es el 7, guión bajo, suma, guión bajo, factorial, lo tengo yo, suma factorial, punto C. Así quedó bien escrito, está bien. Muy bien. Entonces aquí de esto ya podemos conocer la función factorial que está acá. Y pues acá inicializo la función suma, pero no le voy a dar un valor, no le voy a dar un cuerpo por ahora, solo la uso, lo pongo acá para poder utilizarla antes de la función main y inicializarle un valor o un cuerpo de función después de la función main. Entonces acá tenemos que el número va a ser entero y acá lo tengo con enteros, ya que pues la modificación del doble la hice después y esta parte se me había olvidado editarla, pero pues ya sabemos por qué es la importancia con los enteros, digo con los dobles. En estos tipos de funciones, hay funciones que nosotros sabemos que no se van a pasar de tal cierto número y entonces no necesitamos hacer eso, pero entonces estas funciones, por ejemplo el factorial, sabemos que pueden dar números demasiado grandes, entonces lo mejor es utilizar un tipo de variable doble. Vamos a cambiarlo de hecho mejor, doble, y vamos a cambiarlo aquí también, vamos a decir doble y listo. Yo creería que así quedó correctamente. No, más bien porque tocaría pues a cambiar cosas, más bien solo por mostrar que el programa está funcionando, vamos a hacerlo. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir que int, el número va a ser igual a 0. Esto es para darle un valor conocido primero a la función. Vamos a imprimir esto y vamos a pedir el número, ya lo sabemos. Vamos a decir si el número es igual a 0, entonces va a decir que el factorial de 0 es 1. Si no, entonces ya voy a decir que la suma de los factoriales de i, o sea, digamos la suma de los factoriales de 5, entonces la suma de los factoriales de 5 es la suma de 5 factorial, de 4 más 4 factorial, más 3 factorial, más 2 factorial, más 1 factorial, y pues la suma. ¿Qué voy a hacer aquí con esta función suma? Voy a tener un número, que el número es el número ingresado por el usuario, y la sumatoria va a ser igual a la suma de todos estos factoriales. ¿Qué voy a decir? Que la sumatoria va a ser igual a la sumatoria más factorial de número. Y pues ya luego le voy a sumar menos a número y la sumatoria la voy a dejar igual, porque acá ya la evalué, o sea, acá ya la
modifiqué. Entonces, como ya acá la modifiqué, lo que voy a hacer es solamente restarle al número para que de esta manera vaya restando. Imaginemos que tiene un 5, entonces luego le va a pasar el 4, luego del 4 le va a pasar el 3, luego del 3 le va a pasar el 2 y así sucesivamente todos los factoriales llenándose en la variable sumatoria, y se van a ir al final voy a retornar sumatoria más 1, que sumatoria más 1, el 1, si no estoy mal ahí, es el factorial de 0. Entonces, esto es lo que estaría ya haciendo mi programa. Si me estoy equivocando acá con lo de 1, por favor déjalo en los comentarios. Es más que todo como para que lean estas funciones y pues ya saquen sus conclusiones. Efectivamente yo sé que se está evaluando ahí. Entonces vamos a guardar esto, vamos acá a compilarlo, vamos a compilar la sumatoria, vamos a compilar 7-suma con S mayúscula, si no estoy mal, factorial de C. Muy bien, ahí todo bien, a.exe, corrámoslo, calcular la suma de entonces digámosle el 5. Y entonces me dice la suma de los factoriales de 5 es 154. Vamos a ir a la calculadora y entonces vamos a decir que vamos a borrar todo esto. El factorial de 1 es 1 más el factorial de 2. El factorial de 2 es 2 por 1, 2. Más el factorial de 3. El factorial de 3 es 6. Ay, perdonen ahí. El factorial de 3 es 6. Más el factorial de 4 es 24. Más el factorial de 5 es 120. Ahí coloqué 150 ahí por error. Vamos a volver a calcular. 1 más 2 más 6 más 24 más 120. Es igual a 153. Pero nos falta el 0. Entonces el 0, ¿qué es el 0? Es el factorial de 1. Digo, el 0 es 1. Entonces, eso es lo que está sucediendo acá. Entonces 154. Muy bien, ya que lo hemos visto, vamos a seguir con el siguiente ejercicio un poquito más rápido, que no nos coja la menguante aquí en la explicación de estos ejercicios. Supongo que queremos un video de 3 horas que no podemos monetizar porque YouTube no me quiere. Muy bien, entonces el siguiente es hacer un programa de computador. De aquí en adelante, ya que agarramos un poquito la lógica de qué es una función recursiva, cómo más o menos se puede construir una función recursiva que tiene un condicional que me va a evaluar cuántas veces lo hago y el final por el cual me voy a salir. Entonces ya vamos a empezar solamente a leer el ejercicio, ver el código por encima, el código como en la parte superficial. No vamos a decir esto hace esto, esto y esto, sino que esta función hace tal cosa y esta otra hace tal cosa, para ya poder terminar como esta primera parte y empezar la de las sumas de Taylor, que son las importantes, como lo más durito del ejercicio. Muy bien, entonces vamos con el 8. Entonces el 8 que dice, entonces CLS, vamos a ir acá, vamos a decir 2 puntos, esto vamos a decir acá, vamos a decir el 8 guión bajo, vamos a buscar cuál es ese, es números.c. Y entonces acá tengo una función que pues la función main va a llamar a números. Entonces, ¿qué es números? Números es esta función de acá que ¿qué hace? Entonces, el ejercicio número 8 nos dice hacer un programa de computador de tal manera que utilizando ciclos anidados, es decir, uno otro de otro, se generen las siguientes parejas de enteros con un máximo de 4 órdenes sin imprimir f. O sea, solo podemos usar 4 printf. O sea, no nos podemos poner a este vamos a imprimirlo, este otro vamos a imprimirlo saltando líneas. No, tiene que ser un ciclo donde vamos haciendo todo esto. Entonces, muy bien, este es el ejemplo que nos dan. Esto es lo que tenemos que hacer. Entonces vamos a ir a ver cómo lo hicimos. Acá yo solo utilicé un ciclo. O sea, no utilicé dos ciclos anidados, como pues nos dicen ciclos anidados. Pero pues no. A mí, como lo construí, no necesité tener 2 ciclos anidados.
Entonces, muy bien, ¿qué digo? Mientras que el contador sea menor a 10, entonces esta función de acá lo que me va a hacer es todo eso. Entonces diga, mientras que el contador sea menor a 10, ¿qué voy a hacer? Voy a decir que si el contador, si el número que tiene contador es par, si el número que tiene contador es par, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a decirle que este segundo contador le voy a sumar en 1. Si no, voy a solamente imprimirlos y no le voy a sumar ni uno en contador. ¿Qué significa esto? Miren que cada dos números de la columna izquierda, cada dos números, se suma uno a la columna derecha. 0, 1, 2. Entonces 2, 1, 1 y en el 2 justamente le sumo otro. 2, 3, 4. Entonces en el 4 cada dos números le voy a sumar otro. Miren que cada dos números de acá sumo uno acá. Cada número sumo otro, sumo otro y sumo otro. Entonces eso es lo que está diciendo mi código. Entonces vamos a compilarlo. GCC es el número 8, vamos a buscarlo rápidamente, así. Número 8, a.exe. Y pues efectivamente podemos ver que el código está funcionando. Podemos ver que acá 0, 1, 1, 1, 2, 3, 2, 2, cada número par, por decirlo así, vamos a sumarle al otro contador. Por eso es que yo hago acá lo de la división de contador. Divido 2 el residuo, es igual a 0. Es que si el número es par, le va a sumar 1 al de acá. Entonces, podemos ver que no necesitamos ciclos anidados, sino que eso con un simple ciclo salía a la primera. Vamos a ver el siguiente, que este también es un poquito más complicado. Bueno, continuando, tuve una pequeña interrupción, por eso el corte. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir con el ejercicio número 9. Entonces, en el ejercicio número 9 dice hacer un programa de computador de tal manera que solo utilizando ciclo genere las siguientes ternas de enteros, o sea, estas de acá, con un máximo de 4 órdenes imprimir F. Y entonces podemos ver que este es básicamente el mismo del anterior, solo que cada vez que encuentre un número impar, ¿qué voy a hacer? Voy a sumarle 1 a este de acá, al contador número 2. Digamos que acá tenemos tres contadores, uno que va de 1 a 9 y otro que va de 1 a 3 constantemente y otro que va de 1 a 3, pero se suma cada vez que este de acá es impar. Entonces vamos a verlo en el código rápidamente. Vamos a decir bueno, aquí ya lo tenía abierto, mala mía, como tuve un pequeño inconveniente, ya había explicado, pues me tocó volver a empezar. Acá tenemos la función enteros, que como vemos tiene tres parámetros: contador 1, contador 2, contador 3. Si el contador 1 es menor a 10, ¿qué vamos a hacer? O sea, el contador 1 menor a 10 va hasta 9, no, porque no es menor igual, es menor. Voy a decir que si el contador 3 es igual a 3, ¿qué significa que el contador 3 sea igual a 3? O sea, que este contador de acá llegó a este 3. Entonces él tiene que volver a empezar. Tiene que volver a empezar en el 1. Entonces eso es lo que está haciendo y pues ya se hace las sumas de los dos y el contador 3 vuelve a empezar en 1. Y si no, pues simplemente sigo sumando y al contador 3 le voy a ir sumando porque no está en 3. Esa sería como la condición de este ciclo. Vamos a ir a verlo, vamos a compilarlo. Números C. Vamos acá, me faltó una cosa muy importante. Bueno, vamos a volverlo a escribir. GCC 9-números.c. Ahí vemos que efectivamente, ay Dios mío, no es capaz de escribir esto. Vemos que efectivamente compiló correctamente y vamos a darle. Entonces podemos ver que como nos plantearon el ejercicio, ya lo pudimos resolver de esta forma. Entonces vemos que acá correctamente da lo que nos están pidiendo. Y entonces ya podemos continuar con el siguiente ejercicio. El ejercicio número 10 dice: se pide hacer un programa de computadora de tal forma que imprima lo siguiente en pantalla. Y nos dan como 4 cuadros. Pero esto lo que está pasando realmente es que esta va a empezar en 1, o sea en la columna número 1, por decirlo así. Y esta de acá va a empezar en la columna número 80. O sea, entre esta y esta hay una cantidad de espacios. En esa cantidad de espacios me van a separar estas dos A.
Pero lo que podemos ver acá es que esas as se van a ir acercando también por las flechas que nos dicen se están acercando, y como esas as se están acercando, va a haber un punto en el que se van a encontrar, y ese punto va a ser este de acá, la columna, cuando la A se encuentre en la columna 39 y esta A se encuentre en la columna 40, se van a encontrar. Pero la idea es que se vea un efecto como que se mueva, como que esto se mueva la letra A. Entonces vamos a ver cómo lo construimos. Yo acá me basé, también utilicé un recurso que me da C, que es poder utilizar comandos de la consola. ¿Cómo así que comandos de la consola? Ya lo vamos a ver. Entonces vamos a hacer que 10-mover, creo que es, vamos a, así, mover, veámoslo, acá está, enter, y este es. Este tampoco es complicado, este es sencillito, vamos a hacer esto pequeño. Y entonces, ¿qué nos está diciendo nuestro programa? Nuestro problema, que pues que hagamos que movamos esas as. Acá voy a incluir otras librerías, incluyo la librería de entrada y salida por estándar, estas ya las conocemos. Incluyo la librería pues, Standard Library, que me va a traer la función system. Esta función system que está acá, como acá bien lo expongo, dice: la función system me permite efectuar comandos de la consola de Windows. Y en la librería estándar Unix, la librería Unix estándar es para poder hacer uso de la función sleep. ¿Qué hace la función sleep? Me duerme el programa, digamos que acá me va a dormir el programa 400 milisegundos o 0,4 segundos. Me lo va a dormir y luego va a continuar. O sea, el programa se va a parar acá 400 milisegundos. Esto acá se evalúa en segundos. Entonces, como es 0,4, son 400 milisegundos. Y entonces va a esperar ese tiempo y luego ya va a continuar con el programa. Acá está la función mostrar, pues ya efectivamente me hace el movimiento de la X, que es que mientras que I1 sea diferente a 41, o sea, a esta parte, como cuando llega acá, cuando llega ahí, va a decir que mientras que este contador sea menor a 80, menor o igual a 80, pues voy a ir imprimiendo la X, voy a ir imprimiendo la otra X, y si no, imprimiendo espacios. ¿Eso qué significa acá? Que si el contador está en la posición donde debería ir la X, la pone. Si el contador está en la posición donde debería ir la otra X, la pone. Pero si el contador no está en ninguna de esas posiciones, que imprima espacios. Listo, entonces eso es lo que va a hacer. Vamos a guardar y vamos a ir acá a nuestro hermoso consola. Vamos a dar CLC. Miren, por ejemplo, vamos a escribir cositas acá, voy a decir esto, y entonces yo tengo todo esto en consola, ¿cierto? Pero yo quiero eliminar eso, yo voy a colocar o sea, no es eliminarlo, sino que es borrarlo. O sea, es como digamos que yo tengo un archivo de texto y tengo muchas cosas y quiero borrar. En ese archivo de texto utilizaríamos la tecla borrar o suprimir para borrar carácter a carácter. Pero acá podemos borrar todo escribiendo el comando cls, que es clean screen, es limpiar como la pantalla en inglés, y entonces ahí me lo limpió todo. Entonces esa es la misma función que voy a utilizar acá. Bueno, acá tengo un clear, eso me va a dar un error porque lo estaba probando en Linux, en una máquina virtual, y en Linux no se utiliza el CLS, sino que se utiliza el clear en la consola, en la terminal, allá se le llama terminal. Muy bien. Y entonces vamos a compilarlo. Vamos a decir 10-mover. Uy, perdonen ahí. 10-mover. No sé por qué no me salió. 10-mover con V en mayúscula. Muy bien, podemos ver que ahí lo compiló. Entonces vamos a hacer esto un poquito grandecito para que podamos ver bien el efecto de que se está moviendo. Y voy a decir a.exe. Sí, mira, si pueden apreciar ahí rápidamente, se nota el movimiento, se nota como que se estuvieran acercando las dos X, ¿cierto? Se están acercando. Esto pasa gracias a que yo las voy imprimiendo, espero 400 milisegundos y las borro e imprimo las siguientes. Por eso se ve un efecto de movimiento. Así.
Muy bien, a mí me gustó mucho este programa, como quedó, se ve bastante chévere acá en la consola de comandos. Uno casi nunca acostumbra a ver cosas moviéndose aquí. Muy bien, entonces ya pudimos ver que el 10 está funcionando correctamente. Vamos a ir al ejercicio número 11. Entonces en el ejercicio número 11 que nos plantean hacer esta pirámide. Hacer esta pirámide solamente podemos utilizar 4 printf como dice el enunciado y entonces vamos a ir a verlo. Vamos a ir a verlo. Vamos a abrirlo. Aquí los dos puntos E. Vamos a decir que ese era el 11 punto C. Acá podemos encontrarlo. Yo no le puse nombres a esto porque pues no sabía qué nombre ponerle a eso. Pirámide, pero más abajo hay otros pirámides, entonces era como, pues, como perderse un poquito. Yo aquí divido como el flujo de ese programa en dos. La que me va a crear las filas y la que me va a crear las columnas. Si podemos fijarnos acá, hay 25 filas, de 1 a 25. Y son 80 columnas, de 0 hasta 80. Entonces vamos a ir a ver. Entonces en la función filas voy a decir que mientras que el contador sea menor a 25, esto va a empezar en 0. Va a empezar en 1, mientras que sea menor a 25. Columnas va a recibir el contador que va a estar en 1, menor a 80. Y el contador, que este contador lo utilizo yo como para crear una especie de rango. Como si nos fijamos bien acá, en la fila 1, nosotros solo vamos a imprimir una A. Entonces, este 1 nos está diciendo imprima solo una A. Este 2 nos está diciendo imprima 2 A's. Este 3 nos está diciendo imprima 3 A's. Entonces, este 25 de acá nos está diciendo imprima 25 A's. Y pues si nosotros vemos acá, de 56 a 80 hay 25. Entonces eso es lo que está pasando y eso es lo que estoy diciendo acá. Contador mayor a 80 menos las filas, que el pivote es la fila actual. Entonces ya que extendimos un poco este programa, vamos a hacer un CLS para que esto vuelva a la normalidad. 11-.c. Estos de las figuras los vamos a pasar un poco más rápido porque pues no tiene como mucho sentido. Ahí nos quedó raro porque el tamaño de la hoja no daba, pero vea, para que podemos efectivamente ya nos queda bonito y ya probamos que funciona. Entonces vamos a seguir con el siguiente. El número 12 nos dice hacer un programa, pues acá de aquí para abajo todos estos programas van a tener el mismo enunciado, lo único que varía va a ser esto. Entonces vamos a ver cómo construimos este programa de acá, cómo decimos esto de acá. Entonces vamos a decir CLS, vamos a decir acá dos puntos, E 12-.c. Muy bien. Ay, perdón, que quería hacer una cosa. Listo. Bueno, acá de primeras encontramos una instrucción diferente que es el switch, que va a depender de contador. Entonces si contador es 0, por ejemplo, voy a decir P. Si el contador es 2, voy a decir esta cosa. Si el contador bueno, si es 0, voy a decir esta cosa. Si es 1, voy a decir esta cosa. Si es 2, voy a decir esta cosa. ¿Qué son estas diferentes llamadas a la función columna, pero con los diferentes estos parámetros? Es esto de acá. Si el contador es 0, ¿qué significa que sea 0? Que es como la primera fila. Yo lo que estoy haciendo es empezar desde 0. Acá me dice que empiece desde 1, pero yo lo que estoy haciendo es empezar desde 0. Y entonces, en la primera fila empezamos con una P. Entonces acá, en la primera fila, en la 0, empezamos con una P. Luego con una N, luego con una L. Efectivamente, como lo tengo acá. Luego con una L, luego una L. Luego con una J, luego con una H. Acá puede haber atrásito. Luego con una F y luego con una D. Entonces eso es lo que estoy haciendo acá. Y pues lo dividí también en dos funciones, la función fila y la función columna. La función fila me va a llamar a la función columna para ir haciendo todas las columnas, o sea, ir colocando todas las P's. Y la función fila básicamente me pasa los saltos de línea, o sea, para hacer otro salto de línea. Y llamarme a la función con las diferentes letras a imprimir. Y pues el contador para hacer otra especie de pivot, para hacer otra especie de rango. O sea, miren que acá en la fila número 1
si nos fijamos en la fila número 1, ¿cuántos espacios ponemos? 0. Entonces es fila menos 1. Entonces, fila menos 1 es 0. Entonces, ¿cuántos espacios? 0. Fila menos 1. Entonces, fila 2 menos 1, 1. ¿Cuántos espacios? 1. Y lo mismo acá en 3, serían 2. En 4 serían 3. Y lo mismo al final. Entonces, acá es 1. Entonces, 1 y 1 al final. Acá 2, 2 y 2 al final. Entonces, eso es lo que nos están diciendo como esa relación. Entonces, eso es lo que yo aprovecho para hacer una especie de rango. Entonces, vamos a, ya que lo vimos por encima, vamos a verlo. Vamos a decir, uy, que me estoy equivocando acá, brutalmente, GCC. Vamos a decir 12-punto-c. Ah, ya, y se nos salió. Vamos a hacer esto un poquito más grande para que se pueda visualizar cuando lo corra. Y miren, efectivamente, pues acá podemos ver, bueno, creo que no tiene que ser tan grande, no tenía que ser tan grande, pero lo hice grande. Vamos a ver que la primera nos da P, luego N, y pues parece una pirámide al revés. Luego J, luego H, luego F y luego D. Muy bien. Estos no son tan duritos, estos podemos avanzar un poco más rápido. Este de acá es el mismo de arriba, solo es que va a empezar, como pueden observar acá, la mitad de toda esta gráfica está posicionada en la fila número, en la columna número 40. Las filas sí son las mismas, van del 1 a 7, van del 1 al 7, o pues como yo lo hice diferente, del 0 al 6. Y pues las columnas es lo que más varía en este ejercicio, entonces vamos a verlo. Como tiene la misma lógica del anterior, no vamos a detallar tanto el código, sino que vamos a verlo más rápido. Uy, me disculpo ahí, escribí mal la instrucción. Muy bien, ese es el código. Como pueden apreciar, es el mismo de arriba, pero ¿qué tiene de diferente? Pues que en este no le vamos a colocar diferentes parámetros como de que es una P, es una N, es una L, como en el anterior. Que si nos fijamos en el anterior, miren que teníamos diferentes filas, letras en las filas, pero hasta todos son iguales. Entonces eso es básicamente por mucho lo que diferencia. De resto, básicamente sigue la misma lógica, solo es que acá ya no vamos como de 1 a 13, sino que vamos de 1 a 46, 45 creo que es. 46. Listo. Entonces vamos a correrlo para mostrar efectivamente de que sí está funcionando. GDC 13.c, pues 13-punto c. Vamos a hacer esto un poquito más grande, que lo más probable es que sí necesite un poquito de espacio, y pues ya vemos que es muy separado de acá. Si lo pusiéramos a contar, sabemos que esto está en 40, acá la mitad está en 40, y pues ya el final. Entonces vamos a ver una cosa aquí. Permítame, yo veo una cosita acá, bueno, ya. Revisando si la grabación seguía, porque hay veces uno... A los que hagan videos, o a los que también les ponga a hacer, si esto lo está viendo algún compañero de la universidad tecnológica, o si lo está viendo alguien que también es estudiante, cuando lo ponen a hacer videos es a veces un poco raro, porque uno no está acostumbrado. Y uno es como preocupándose si estará grabando la cámara, si estará capturando. Bueno, no hablemos tanta cháchara y sigamos. Yo creo que este programa de acá no lo podemos saltar porque, pues, o me gustaría que lo intentara la audiencia, o que, pues, se dieran cuenta de que no es muy diferente. Es este mismo programa de acá, es literalmente este mismo programa que hacemos acá, pero sin la diferencia. Solo son P's, 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 P's. Acá son P, N, L, J, H, F, D. Acá no. Acá solo son P's. Y entonces es muchísimo más sencillo. Entonces vamos a ir al ejercicio número 15 para agilizar un poquito. Que yo creo que estos videos están quedando súper largos. Pero bueno, estamos teniendo interacción, estamos hablando, estamos aprendiendo algo. No solamente estamos viendo códigos, sino que estamos aprendiendo sobre Vim, el editor de texto, sobre la consola, sobre comandos. Entonces bastantes cositas. Este video puede ayudar a alguien que esté aprendiendo Vim o programar desde la consola. Vamos a ir al 15. Una vez en el 15... Ay, esperen que lo abrí mal. Lo abrí mal otra vez. Estoy como perdido. 15-punto c. Muy bien, ahora sí lo abrimos bien. Perdón. Y entonces
Vamos a ver qué nos están pidiendo. Recuerden que en el enunciado lo mismo, solo 4 printfs. ¿Qué tenemos acá de diferente? Podemos ver que esto es como un moño. Esto es como un moño y que va a ir hasta la fila, hasta la columna 34, que la fila va de 1 a 7. Y pues también encontramos la relación entre filas y columnas. Decimos que en la fila 1 vamos a imprimir solamente 2 A's, en la fila 2 vamos a imprimir 4, en la fila 3 vamos a imprimir 6 y en la fila 4 vamos a imprimir, ¿cuántas hay acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a imprimir 7 y pues ya nos devolvemos. Empezamos a devolver y empezamos a devolver. Entonces, lo que podríamos sacar de acá es un rango que de 28 a 34. Entonces, decimos que si la columna, digo la fila, entonces 28 más fila. Si 28 más fila es igual al contador, imprimimos espacios. Es decir, 28 más fila, entonces 28 más 1. 28 más 1 es 29, entonces imprimo espacios hasta acá, hasta 34 menos fila, hasta acá. En eso, antes de eso, voy a imprimir una A. Y luego de eso voy a imprimir una A. No sé si entendieron bien un poco ahí la mecánica, pero vamos a verlo acá en el código y tal vez lo entendamos un poco mejor con esta parte de acá. Aquí los códigos empiezan a ser un poco repetitivos porque son una función fila llamando a una función columna, que lo único que cambia realmente en estos códigos es la función columna. La función fila casi siempre es la misma, llamar a las funciones. La función columna es la que cambia un poquito, que es como el rango, pero el resto son iguales, son básicamente iguales. Y miren acá lo que les digo del rango. Pivote va a ser la fila actual. Entonces, 28 más pivote. Si el contador es igual, o sea, si el contador es mayor o igual a 28 más pivote y contador es menor o igual a 34 menos pivote, voy a imprimir espacios. Si no, imprimo as. Pero esto mientras que sea mayor a 28. O sea, cuando el contador sea mayor a 28, o sea, de aquí para adelante, voy a hacer eso que les acabé de comentar. Si no, voy a imprimir solo espacios, porque estoy antes de esto, y antes de esto no me están diciendo que haga nada, entonces pongo espacios. No mostré cómo se ve. Vamos a GCC. Yo creo que este video quedará en unas 3 partes. La primera parte pues como introducción al ejercicio. Segunda parte como explicación hasta el ejercicio 19. Y la tercera parte, la explicación de las series de Taylor, que en esa sí nos podemos tomar un poco más de tiempo. Es el ejercicio 15, -.c. Ya ahí quedó bien compilado, perdón. No sé por qué a veces digo compilado. Y pues efectivamente podemos ver que acá está el programa resuelto. Igual es de aclarar que todos estos programas que estamos viendo en este momento, los voy a subir a un repertorio de GitHub para que ustedes puedan descargarlos y utilizarlos. También les voy a dejar el documento PDF de los ejercicios para que ustedes los resuelvan pues, si les gustaría resolverlos. Y después de eso, pues ya verificar con los programas que yo tengo que ya todos están funcionando. O pues si quieren buscar algún error en algún programa, pues de más que encuentran algún errorcito. Bueno, ya vimos este programa, ya pues efectivamente vimos que está funcionando. Entonces vamos a seguir con el 16. Entonces vamos a ver cómo funciona el 16. Más que todo vamos a abrir obviamente el código para ver cómo está escrito 16-.c. Bueno, acá encontramos un código que es la misma metodología: filas, columnas, filas, columnas y nada más. Entonces vamos a ver directamente cómo va, porque tiene la misma lógica. O sea, yo todos los veo como la misma lógica. Todos funcionan igual para mí. GCC 16-.c. Listo, y a.exe. Listo, podemos ver que efectivamente lo que nos estaban pidiendo en este ejercicio 16, que es esta cosa rarita de acá, que es como un rombo. Es que me había equivocado, parece un rombo.
Y pues vemos que las filas van de 1 a 7 o de 0 a 6, también lo podríamos ver. Y de 1 a 20 o de 0 a 19. Entonces efectivamente acá tenemos lo mismo que les decía anteriormente. La fila tiene la misma metodología que todos los ejercicios anteriores, pues que todos los ejercicios de figuras anteriores, que es fila, un contador de cuántas columnas son y si suma o resta, llamar a la columna, y en la columna lo único que cambia casi siempre es el rango, porque mira que acá tenemos otro rango. Después de 6, vamos a volver acá al código, decimos que después de que contador menor o igual a 20 y que después de que el contador sea mayor a 10 menos pivote, a 10 menos pivote es como decir 10 desde acá menos el pivote, entonces 10 menos 6, digamos 10 menos 4, que sería 6, entonces empiezo a imprimir todas las zetas desde acá. Digamos 10 menos 1, 10 menos 1 es 9 y 10 más 1 es 11, entonces voy a imprimir las zetas entre ese intervalo pero no inclusive, o sea, lo único que no es inclusive ahí es el 10. Lo mismo así, sucesivamente, y se devuelve. Entonces ya que vimos el programa, vamos a continuar con el siguiente. Que acá se me fue esto. Ahorita, terminando un poquito este video, muestro algunos comandos básicos de BIM, por si alguno quedó interesado. Entonces al final puede ver algunos comandos básicos del BIM. El ejercicio 17, si vemos acá, el ejercicio 17 es el mismo que el ejercicio 10, pero sin borrar la pantalla. Sin borrar la pantalla, ¿por qué? Porque pues nos va a salir toda la UE. En este de acá también es una UE, solamente que en vez de borrar pantalla hacemos saltos de línea. Lo mismo en este de acá. Básicamente lo mismo. Vamos a ver el 17. Vamos a abrir el 17, vamos a abrir la consolita acá abajo al lado. Vamos a decir que E17-.c. Muy bien, entonces tenemos acá el código, como les digo siempre, filas y columnas. Esta metodología casi no cambia, esta forma de escribir este código. Y entonces tenemos acá que las filas van de 1 a 10. Van de 1 a 10. Entonces, de 1 a 10, porque el 11 no es inclusive, porque es menor. Y voy a llamar a la columna, a la función columna, que va a ser esta de acá, que como les digo, pues casi siempre lo único que varía es el rango. El rango o la forma de evaluar si voy a imprimir una Z o una X o una W, lo que me esté pidiendo el programa. Y si no, pues voy a imprimir espacios. Esto casi no cambia, entonces ya vamos a ver aquí. ¿Dónde es que está mi consola? Aquí está. GCC 17 -.c y A.exe. Y pues efectivamente vemos que acá hay una UE en puras zetas. Y pues el 18, hagámoslo rápidamente porque es el mismo literalmente. No se hace diferencia. O pues veamos el código por si. Obviamente tenemos que mostrar el código, no podemos decir, es el mismo y no lo muestro. 18-.c. No es el mismo, o sea, es al revés, pero pues es la misma lógica en el sentido de las columnas. Las columnas, básicamente la función es la misma. Las filas ya también es la misma, solo es que le resto esto es lo único que cambia en el código. Esta parte de acá, que es 10 menos contador. O sea, voy a invertirlo. Antes le daba contador para que fuera 1, 2, 3, 4. Ahora le doy 10 menos contador para que vaya 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Entonces eso es lo único que cambia. Entonces vamos a correrlo. Vamos a correrlo un poquito. Aquí. Epa. Y vamos a decir 8 acá, A.exe. Y efectivamente, pues
nos dio la bonita figurita. Estos ejercicios son buenos, buenos para crear la lógica como de los ciclos. Cuando son ciclos anidados, cuando necesitamos hacer diferentes funciones, qué parámetros, son muy buenos estos ejercicios. Bueno, este es el último de este video, vamos a ver cómo se hace, que es el 19, y pues nos da esta figura tan extraña que vemos acá, pero realmente no es nada complicado. 19-.c. Como siempre, dos funciones, una fila y una columna. La fila, pues, como siempre, dos contadores o un contador, dependiendo de la complejidad del ejercicio, necesita dos o un contador. Cuando nosotros vemos que hay un incremento y luego hay un decremento, utilizamos dos contadores, uno que aumente y otro luego que decaiga, o sea, que decrezca, que vaya invertido a este que va subiendo, este va bajando. Y pues de resto solo la función, las filas, las columnas, las funciones, como las tenemos acá. Y la función columna, como siempre, solo es básicamente un rango pequeñito, y para imprimir la A, y si no, imprimo espacios. Este rango ya no lo conocemos. Esta metodología de crear estos códigos. 19-.c. clsa.exe para correrlo. Recuerden, es el nombre que le pones en default al compilarlo. Y pues acá efectivamente que podemos apreciar que nos da justamente lo que nos está pidiendo el ejercicio. Queda diferente, pues porque acá las A son un poquito más grandes, como puede ser Excel, entonces se ve un poquito como más grande, pero no, o sea, así queda. Muy bien, entonces hasta aquí llegaría esta segunda parte de este video ya, pues de esta serie de videos que estamos haciendo bastante largos sobre estos ejercicios de recursividad en lenguaje C. Entonces hasta aquí quedaría la segunda parte. No se olviden darle like, suscribirse, acá está, por favor suscríbete a mi canal. y, ya en el siguiente, en la parte número 3, que justo se esté terminando este video o justo suba este video, también se estará subiendo la parte 3, que hablaremos sobre las series de Taylor, cómo con ellas podemos definir el Euler a la x, coseno de x, seno hiperbólico de x, coseno de x, logaritmo natural de x y el seno de x. Bueno, el coseno hiperbólico creo que acá lo dijo mal. Y pues acá vemos que, bueno, esto lo dejaremos para el siguiente video. Entonces, muchas gracias.